Recibí una pregunta que se refiere a esto y vamos a revisarlo básicamente. Bien, la historia es la siguiente. El 30 de noviembre, o sea, hace 6 días, 7, en las instalaciones de una preparatoria, un bachillerato en Jalisco, aproximadamente a las 11 de la mañana, de acuerdo a las imágenes compartidas en redes sociales, un joven camina entre las butacas del salón, serán los pupitres del salón, pero es los periodistas que tenemos o que podemos pagar, y golpea a uno de sus compañeros en la cabeza con un martillo. Acto seguido golpea a otro mientras algunos salen corriendo del salón y 3 jóvenes lo someten. Las primeras versiones, dice esta nota que estoy tomando, por cierto, de política.expansión.mx, que las autoridades escolares del plantel privado fueron alertadas del hecho y solicitaron la presencia de elementos de la policía. De acuerdo a testimonios del joven agresor ofrecidos a medios locales, compartieron que no participaba en clases ni interactuaba con sus compañeros. O sea, testimonios sobre el joven agresor. Está escrito con las patas, no es posible. El joven de 17 años, que agredió a dos de sus compañeros a martillazos, lanzó advertencias a través de su cuenta de X, en donde manifestó su afinidad por Adolfo Hitler, líder nazi responsable del Holocausto. De acuerdo con publicaciones en la cuenta, sería el autor de una agresión. Los mensajes venían acompañados de imágenes de armas blancas, entre otros artefactos. Ya andamos bien equipados para la fiesta este sábado. Esto va a ser nacional, pase lo que pase. Se leía en la cuenta. Y esto es la portada, pues, de una de las fotos que compartió él mismo con su martillo. Y una imagen de la escuela, que bueno, afortunadamente la escuela tenía cámaras dentro de las aulas, yo creo que deberían tenerlas todas, pero ante esto, un compañero, David Dorantes, un buen amigo y gran periodista, que me tiene un día que presentar, por cierto, a Tuba Skinny, este maravilloso grupo de jazz de Nueva Orleans, al que tanto he seguido, dice: el agresor es simpatizante del nazismo y el día del crimen llevaba una camiseta con una svástica. ¿Cómo explicas esa simpatía por el nazismo en un barrio obrero de México? Hay otro detalle: el barrio de San Andrés ha sido bastión de movimientos de izquierda, tanto así que ahí se gestó la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo guerrillero especialmente enfermizo, por cierto, de los años de la guerrilla en México. ¿Cómo se explica esa simpatía por el nazismo en un barrio obrero? Con una enorme facilidad. Porque esos fueron los que apoyaron a Hitler en un principio y son los que votan por Trump. Y son muchos los que votan a Vox. Primero, en España. Primero, eh, hay una desafección porque el mundo no es tan bonito como quieres. Y los que dicen que lo pueden mejorar, no lo mejoran a la velocidad a la que tú quisieras que lo mejoraran. Me refiero concretamente a la izquierda. La izquierda tenemos el compromiso de mejorar las cosas, pero eso no se puede hacer. O no hay dinero, o no hay condiciones, o estás como el gobierno español sometido a un embate golpista brutal, o eres tonto, que también puede ser de izquierda y ser tonto. Entonces, al final, hay grupos, sobre todo en las márgenes sociales, en los lugares donde hay más pobreza, más desafección, más marginación, más drogas, más falta de perspectivas a futuro, pues el mensaje nuestro no cala ya. Error nuestro, cuidado. ¿No? La izquierda muere de éxito, la izquierda, por lo menos socialdemócrata, muere de éxito. Llega alguien que les dice que la culpa de todo la tienen unos enemigos bien identificados a los que hay que pegarles. Generalmente los inmigrantes, o los indios, o la gente de color moreno, o la izquierda, o whatever. Primero, identifica los enemigos. Segundo, impone una estética que resulta muy atractiva para quienes viven en los márgenes. Una estética enormemente machista, de pelo en pecho, de onda militar, te puedes poner un uniforme, puedes llevar un brazalete, puedes llevar galones y medallucas de nazi, y puedes enfrentarte a la gente y darle de bofetones, qué es lo que quieres hacer, sin consecuencias. Así se hizo la CCA, primero, el primer grupo de choque de los nazis. Es atractivo, la estética es hermosa, la parafernalia es atractiva, la ideología detrás es lo de menos.
tienes un enemigo al cual vencer, punto. Con una mentalidad de soldado no necesitas más. Creo que así fue como convocó Hitler a grandes sectores obreros que habían enfrentado el desastre económico de la República de Weimar. La República de Weimar era un experimento democrático maravilloso en Alemania, pero su desastre económico, en parte originado por las condiciones del Tratado de Versalles que da fin a la Primera Guerra Mundial, hace que la gente de pronto se vea en la calle. Y ese día viene el Salvador, ¿no? Y es lo que pasó mucho con los sectores del redneck y del el campo, sobre todo en los Estados Unidos, que se han sentido tan abandonados por los demócratas que le creen a Trump absolutamente todo. Esa es mi visión, creo que está sustentada en cosas que se han hablado a lo largo de los años, así que por allí lo pondría yo.